Hola, sean muy bienvenidos a Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Mi nombre es Iván Carrillo y este es el espacio del noticiero científico y cultural iberoamericano que aborda las tres grandes crisis de nuestro tiempo: la alteración del clima, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. Esos desafíos ponen en riesgo la vida y la civilización como las conocemos. Por ello, con el acompañamiento de especialistas de la región, cada semana analizamos aquí de qué modo se entrelazan y qué oportunidades tenemos para enfrentarlas. Hoy lo haremos a través de un viaje oceánico que nos llevará a descubrir la iniciativa Migramar. Este esfuerzo titánico de conservación busca rescatar tiburones, tortugas marinas, mantarrayas y otras especies migratorias que se distribuyen desde México hasta Chile. Nuestro guía será Eric Ros Salazar, director ejecutivo del proyecto, quien nos contará cómo, gracias a la ciencia, Migramar ha logrado aumentar en más de 400% las áreas marinas protegidas del Pacífico Oriental. Acompáñenme a conversar con él luego de un breve recorrido por las noticias climáticas alrededor del planeta. El periodismo climático y de medio ambiente es el segundo más peligroso del mundo, solo después del de guerra. Un nuevo informe de la UNESCO descubrió que entre los años 2009 y 2023 hubo al menos 749 ataques contra comunicadores y medios que reportan acerca de temas ambientales en 89 países. De ese total, 44 fueron asesinatos. El último lustro analizado resultó ser el más hostil para dicho gremio, pues concentró el 40% de las agresiones. Tras una encuesta a 905 reporteros ambientales, la UNESCO también reveló que 7 de cada 10 han sufrido alguna de las siguientes formas de violencia: amenazas verbales, acoso en línea, intimidación legal y/o violencia física. Estos periodistas son un blanco vulnerable porque su labor suele demandarles ir a lugares remotos, lejos de las fuentes de auxilio, y sus hallazgos a menudo evidencian actividades lucrativas que dañan al ambiente, donde están involucrados actores estatales, corporativos e inclusive grupos criminales. Cada vez que se les silencia, nuestra primera línea de defensa frente a la crisis ambiental se debilita. $2.000 millones de personas, es decir, un cuarto de la población mundial, depende de los glaciares del Himalaya para abastecerse de agua. Este año, dicha fracción de la humanidad enfrenta un riesgo muy grave de escasez del recurso hídrico debido a la drástica disminución de las nevadas en la cumbre de la cordillera, informó AFP. El deshielo estacional de la cadena montañosa alimenta a 12 grandes cuencas fluviales de Asia, pero en las últimas décadas la superficie de los glaciares se ha reducido permanentemente a una velocidad anual de 0.5% como consecuencia del cambio climático. Datos del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas, con sede en Nepal, señalan que en 2024 el tiempo de permanencia de la nieve en el suelo descendió 18.5% por debajo de lo normal, lo cual constituye un nuevo récord de pérdida de agua. Esta disminución se traduce en menores caudales en cuencas como la del río Ganges en la India, el río Helmand en Afganistán y el río Brahmaputra en Bangladesh. Uno de los cultivos clave para la seguridad alimentaria alrededor del planeta es el arroz. En América Latina y el Caribe, por ejemplo, este cereal representa hasta el 75% de la ingesta calórica diaria de las personas, y 70 millones de habitantes no pueden sustituirlo por otro al mismo bajo costo. Sin embargo, producir arroz conlleva un gran impacto ambiental, ya que ningún otro cultivo consume tanta agua ni emite tanto metano, un gas cuyo efecto invernadero supera 80 veces al del dióxido de carbono. Y cuando se hace mediante inundación permanente de las parcelas, libera óxido nitroso, otro gas que calienta la atmósfera 300 veces más que el CO2. Afortunadamente, miembros de la Federación Nacional de Arroceros de Colombia y científicos del Centro Internacional de Agricultura Tropical encontraron que es posible producir arroz con hasta 50% menos agua, libre de metano y con hasta 70% menos óxido nitroso.
Este logro consiste en la adaptación del sistema de riego alternado, AWD, por sus siglas en inglés, y fue publicado en la revista Agriculture Ecosystems and Environment. Muchos animales marinos cruzan fronteras todo el tiempo. Sin embargo, su tránsito por el vasto océano se ha vuelto cada vez más peligroso debido a las actividades humanas. Actualmente, 97% de las especies de peces vigiladas por el Convenio de Bonn para la conservación de la fauna migratoria se encuentran en vías de extinción. Las personas nos desplazamos por múltiples motivos, por ejemplo, para obtener mejores oportunidades de trabajo o para huir de un contexto violento. Pero en el caso de los animales silvestres, ¿por qué migran? Esto nos responde Eric Ross Salazar. Una forma tal vez de entenderlo más sencillo es que en diferentes etapas de su ciclo de vida, ese animal se está dirigiendo a sitios idóneos para ese proceso. Entonces, por ejemplo, las hembras de tiburón martillo se acercan a la costa a tener sus crías. Entonces, tienen sus crías en zonas más protegidas, bahías con aguas más tranquilas, donde hay manglares. Entonces, eclosionan los tiburones martillo juveniles, los neonatos pequeñitos, y están de alguna forma protegidos de depredadores en estos sitios de manglar, entre sus raíces, están creciendo. Entonces, este es un sitio importante en el ciclo de vida. Conforme van creciendo, aumentando su tamaño, se alejan de los manglares un poco, se alejan de la costa, y ya cuando alcanzan tallas de 1 metro, 1,20 m, se dirigen hacia las aguas abiertas de los océanos, porque ya se pueden defender más de los depredadores. En ese momento migran a los sitios de alimentación y después a estaciones de limpieza. Estos grandes tiburones se acercan a islas oceánicas como Isla del Coco, donde peces pequeños les limpian heridas que puedan tener y es una estación de limpieza. Básicamente es como un spa para los tiburones. Entonces hay sitios importantes en este ciclo de vida y lo que queremos es tratar de identificar cuáles son esos sitios, porque si protegemos solo la isla oceánica donde están llegando a la estación de limpieza, nos estamos perdiendo de protegerlos en los sitios donde están naciendo o donde se están alimentando. Algo parecido sucede con la ballena jorobada, que no es un pez, pero sí una de las especies migratorias emblemáticas de nuestra región. En el Pacífico hay 2 poblaciones importantes, ¿no? Está la población del hemisferio norte, que está por ahí de Canadá, Oregon, hasta California, que cuando es invierno en el hemisferio norte se acercan a aguas más cálidas de Centroamérica, de México, y aquí vienen las hembras y tienen crías o se aparean con machos. Entonces se aparean, regresan al hemisferio norte en verano allá, luego vienen a tener la cría aquí. ¿Por qué tienen la cría aquí? Porque la cría cuando nace no tiene mucho contenido de grasa. Entonces les sería muy difícil mantener el calor en aguas frías invernales. Entonces vienen aquí y la cantidad de leche materna que ingieren es altísima y eso les permite sumar mucha grasa, y así cuando termina el invierno en el norte ya se pueden dirigir hacia allá y la cría va a tener suficiente grasa para soportar esas temperaturas. El mismo comportamiento se observa de las ballenas jorobadas del hemisferio sur, solo que invertidas las épocas, ¿no? Porque cuando es invierno en el norte es verano en el sur. Hay migraciones que ocurren en los mares de un solo país, mientras que otras implican traslados de decenas de miles de kilómetros por aguas internacionales e incluso entre continentes. En cualquiera de estos escenarios, las especies requieren de un océano sano, una condición que se está perdiendo. Yo creo que estamos como en una encrucijada en estos momentos. Por muchos años se pensó que los mares eran inagotables. Al no poder ver lo que había debajo de la superficie y solo ver ese azul, pensábamos que las pesquerías nunca iban a colapsar, que se podía sacar todo lo que se quería, que la contaminación de los ríos, de los plásticos, iba a ser absorbida. Pero estamos llegando a un punto en que hemos visto que esto nunca fue cierto y ya esos plásticos están siendo predominantes en los animales que los están ingiriendo y que nosotros después los consumimos. Estamos ingiriendo contaminantes, estamos viendo que esas pesquerías que se consideran inagotables, la evidencia es que muchas están colapsando y si no se manejan de una forma adecuada
va a afectar esa salud, esa productividad de los ecosistemas y va a hacer cada vez más difícil que se recuperen y que puedan volver a estados anteriores donde generan gran riqueza marina y generan riqueza a las comunidades costeras que dependen del mar. A la contaminación y la sobreexplotación se han sumado otras amenazas como el cambio climático y el tránsito de embarcaciones. Todo ello impacta en las rutas migratorias que nos abastecen de recursos pesqueros. Los estudios que se han hecho en años recientes y en décadas recientes demuestran que estas poblaciones han ido decreciendo constantemente. Hay evidencia de que los grandes pelágicos de esos peces de mayores tamaños, que muchas veces son los más atractivos económicamente para los pescadores porque tienen un mayor precio, sus poblaciones están mucho más bajas que en años anteriores. Hay estudios que indican que estamos hablando de crecimientos del 90-95% de muchos de estos grandes pelágicos. El problema no termina ahí, sino que da pie a un efecto dominó presente en todo el mundo. Esta situación es como un patrón que se observa en diferentes océanos. Empiezan a colapsar estas poblaciones de grandes peces, entonces la pesca se concentra en peces menores, en peces de menor tamaño. Entonces estas otras poblaciones también empiezan a colapsar, entonces bajan al siguiente escalafón, ¿no? Y ahí van colapsando diferentes pesquerías. Y el tema es cómo podemos hacer para recuperarlos, porque no todas las especies tienen un comportamiento semejante. Por ejemplo, los tiburones migratorios forman parte del grupo que Eric Ross Salazar llama grandes peces pelágicos, pues viven en la columna de agua del mar abierto y su biología los hace muy vulnerables. Aunque uno los vea en las películas y que son muy fuertes y que se les tiene miedo, en realidad, al ser un depredador tope, tienen sus estrategias biológicas para controlar sus propias poblaciones. Entonces, tienen una madurez tardía, es decir, tardan muchos años en ser sexualmente maduros. Tienen pocas crías, justamente para controlar sus propias poblaciones. Entonces, la sobrepesca tiene un gran impacto sobre ellos porque tardan mucho en recuperarse. Hay otras especies como los atunes que se reproducen a mayores tasas, tienen miles de huevos, entonces en un manejo podría ayudar a que esas poblaciones recuperen rápidamente, mientras que los tiburones son mucho más delicados y hay que ponerles mucho más atención también. Según Migramar, la protección de las especies marinas migratorias es particularmente difícil porque siempre están en movimiento y la mayoría de los métodos de conservación suelen ser fijos. Rescatar a las especies migratorias conlleva saber cómo están conectados los mares y océanos, y la herramienta por excelencia para esta misión ha sido el rastreo de individuos. Migramar surge de relaciones que había entre investigadores que trabajan en lo que es el Pacífico Este tropical. Esta es una región que va desde Baja California en México hasta el norte del Perú, y eran investigadores que se estaban apoyando, se estaban consultando entre ellos por ahí de 2004-2005 sobre metodologías para estudiar a especies migratorias del mar. La opción más socorrida en aquella época eran los dispositivos de marcaje acústico, que lo que hace es que emite una señal, y en ciertas islas oceánicas se tiene como un receptor. Entonces, cuando ese animal se acerca a 1 kilómetro del receptor o 500 metros, el receptor lo detecta. Entonces sabes que ese animal que marcaste está ahí. Y la intención de Migramar era asegurarse que si se marcaba un tiburón en la isla del Coco, no solo los receptores de la isla lo fueran a detectar, sino los que están en Galápagos o los que están en Coiba o los que están en Malpelo, para ver si ese tiburón se estaba moviendo por el CEMAR, por estos 4 países. Con el tiempo, Migramar incorporó nuevas tecnologías como el marcaje satelital y el estudio de los animales mediante cámaras remotas con carnada. Y ya en el 2017 Migramar se constituye como una organización oficial, y básicamente ahora somos 25 científicos que estudian desde México ahora hasta Chile especies migratorias: tiburones, mantarrayas, tortugas marinas, ballenas, delfines, aves. Cualquier especie migratoria es de nuestro interés
justamente por esa dificultad de manejar poblaciones que están cruzando fronteras, porque no es un solo país el que pueda apoyar esa conservación, tiene que ser un esfuerzo regional. Durante los últimos 15 años, esta iniciativa ha identificado áreas críticas donde las especies migratorias son más vulnerables, incluidas sus zonas de alimentación y de reproducción, así como áreas donde ocurren migraciones estacionales. Como Migramar tenemos una filosofía de no hacer ciencia por hacer ciencia, ¿no? No queremos que esos estudios se queden en una gaveta, sino que la información que generamos sobre esos sitios esté disponible al público, esté disponible a los gobiernos para que se puedan tomar medidas de manejo, para que se puedan crear áreas protegidas donde sepamos que van a estar resguardados en ciertas etapas de su ciclo de vida. A la fecha, el conocimiento producido por esta organización ha influido en que la extensión de las áreas marinas protegidas de la región se haya cuatriplicado. Si creamos áreas protegidas, estamos generando como una reserva de fondos, una cuenta bancaria que nos está generando productividad. Entonces, lo que se trata con las reservas marinas es proteger sitios importantes de agregación de especies donde sabemos que se están reproduciendo o están creciendo. ¿Por qué? Porque cuando estos peces crezcan, cuando tengan sus crías, no se van a quedar estáticos en esta reserva marina, porque ellos no saben que hay un límite, entonces van a salir de la reserva. Esto se llama lo que es el efecto de desborde. Entonces, en la reserva marina no es un proceso que pasa de la noche a la mañana, pero esas poblaciones empiezan a crecer, son más saludables y esos peces empiezan a salir, se empiezan a mover hacia afuera de las reservas. Y en el largo plazo, ese fenómeno de desborde puede beneficiar a las pesquerías. De hecho, un estudio publicado en marzo de 2024 demostró que la implementación de áreas marinas protegidas ha resultado en ventajas económicas por pesca y turismo en más de 20 países. Lo que hay que hacer es un acompañamiento para darle apoyo a los pescadores mientras se puede llegar a observar eso. Y también ver cómo podemos modificar a artes más responsables que salvaguarden los peces muy pequeños o los peces que se producen más, los más grandotes, o ver cómo podemos proporcionar otras opciones a los pescadores, como turismo, como manualidades, como artesanías, para que también tengan otros tipos de ingresos, porque aunque creamos muchas reservas, si continuamos pescando tan descomunalmente alrededor, esas poblaciones van a seguir bajando, entonces tenemos que buscar otros medios de vida para apoyar a estas comunidades costeras. Ahora mismo la tarea pendiente de Migramar es comprobar con datos duros el éxito de sus instrumentos de conservación. Esos sitios que yo le comentaba que se expandieron, como Isla del Coco, Yurupari, Malpelo, o se crearon Coiba, Cordillera de Coiba, Bicentenario y Hermandad, fueron hace 2 años, son recientes. Entonces la idea es generar una línea de base para poder ir estudiando esos cambios, para ver si esas creaciones de áreas están funcionando, si están funcionando, qué es lo bueno, si no está funcionando, qué es lo que debemos mejorar y poder estudiar esas poblaciones y ver qué cambios ha habido. Entonces es muy rápido para poder decirte, sí, las áreas funcionan, porque hay que generar ciencia y la ciencia tarda su tiempo. Por fortuna, las historias de triunfo les preceden y son un faro de esperanza para el resto de la región. Hay un ejemplo clarísimo que siempre es utilizado a nivel mundial de los mayores éxitos, que es Cabo Pulmo, en el Golfo de California, donde organizaciones se aliaron con pescadores y protegieron este sitio tan importante. Y esto ha generado que ese banco de peces que se protegió ha ido creciendo y ahora hay un efecto de desborde hacia zonas circundantes y han mejorado la productividad de pescadores. Entonces, es fácil ponerse en los zapatos de un pescador y decir, sí, me van a quitar el acceso y ya no voy a poder pescar. Y uno puede llegar a entender esa preocupación. Lo importante es ver cómo lo explicas para que se entienda que no va a ser hoy ni mañana, pero a futuro van a tener mayor productividad, van a tener más acceso a pesca. Migramar es una prueba rotunda de que la ciencia puede incidir en políticas públicas de conservación a escala continental y quizá con un alcance global. Pero estos procesos usualmente tardan mucho tiempo llegar a esos consensos. Recientemente se firmó o se aprobó a nivel de las Naciones Unidas un tratado de alta mar para
justamente buscar cómo proteger esa biodiversidad en alta mar. No es tan fuerte como se quisiera y fue un proceso largo. Ahora entra la discusión de cómo llegar a poder proteger esa biodiversidad en alta mar, ¿no? Entonces sí hay posibilidades de llegar ahí. Lo que pasa, siento yo, es que esos procesos son demasiado lentos y la biodiversidad, las especies y las poblaciones no pueden esperar a la velocidad de los seres humanos, ¿no? A que esos consensos lleguen y tarden tanto. Posponer las decisiones en pro del medio ambiente solo hará que la crisis de contaminación, pérdida de la biodiversidad y cambio climático empeore. Hay predicciones de cómo los cambios en temperatura pueden afectar la distribución de especies. Entonces, incluso áreas protegidas que estamos creando hoy, puede ser que en 5 o 10 años ya no sean las idóneas porque esas especies no les gusta cómo está calentando el agua y se podrían o ir más profundo o ir a otras latitudes. Entonces, también tenemos que pensar en eso cuando planificamos conservación. ¿Qué va a pasar en 5 o 10 años cuando esa temperatura sube 1 grado? ¿Se van a quedar ahí las especies? ¿Se van a ir? ¿Cómo podemos planificar de una vez? No el hoy, sino el mañana. Nuestro futuro, el de los peces y el del océano, dependen de una acción inmediata. Entre más esperamos, es más complicado revertir estos procesos. Y esperemos que no haya un punto de quiebre si lo alcancemos y ya no podamos retroceder, ¿no? Esa es la dificultad y como científicos necesitamos la evidencia para poder demostrar que se puede llegar y retroceder, pero entre más tardamos, eso va a ser más difícil de alcanzar, va a requerir una inversión mayor de fondos de los países, entonces es como un ciclo vicioso, ¿no? Ahora resulta muy caro, los países no quieren invertir en estos temas, pero si no lo hacen, en 5 años va a ser todavía más caro y va a llegar más fondos a hacer esa reversión. Entonces, ¿por qué no lo hacemos ahora? En vez de esperar 5 o 10 años cuando va a ser todavía más complicado, más difícil, más largo y más caro. A los políticos uno puede intentar tocarles del corazón y hablar de la importancia de los mares, pero muchas veces lo que más les interesa son los números, ¿no? ¿Cuánta gente vive de los océanos? ¿Cuánto dinero se genera? ¿Qué divisas hay para el país? Entonces, si uno le demuestra en números cómo puede afectar la economía si no actuamos ahora, tal vez eso haga que cambien un poco, que apresuren. Gracias por haberme acompañado en un episodio más de Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Soy Iván Carrillo y les espero la próxima semana con una nueva emisión. Hasta luego.